su reflexión sobre bueno, sobre lo que ha sido, lo que significa para el país, para el Perú, Alberto Fujimori. Ahora que tenemos ya conocimiento y todo el país lo sabe, que el gobierno ha decretado, bueno, luto nacional o duelo nacional los días de hoy, mañana y el sábado. 3 días de duelo nacional en nuestro país decretado por el gobierno y que amerita una reflexión sobre lo que significa Alberto Fujimori. Para Moisés Panduro, ¿qué significa o qué significó la gestión de Alberto Fujimori? Es importante conocer la opinión de todos. Está con nosotros en la línea el ingeniero Moisés Panduro Coral. Buenos días, ingeniero. Un gusto saludarte. Buenos días, Pepe. Qué gusto escucharte. Igualmente. Sí, efectivamente. Un gran abrazo para todos tus miles de televidentes. Yo quiero señalar que el gobierno de Fujimori, en mi concepto, ha tenido 3 etapas. El periodo del gobierno de Fujimori ha tenido 3 etapas. Una primera etapa es aquella que empieza como un gobernante democrático, una oposición en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Y sobre todo una exigencia por parte del electorado que votó por él para que cumpla las promesas que había ofrecido en campaña. Por ejemplo, el no shock, ¿no? Que él había dicho que no se iba a hacer. Entonces, hay un primer momento, que es un momento antes del golpe, entre el 28 de julio de 1990 y el 4 de abril de 1992, yo creo que hay un gobernante democrático que es Fujimori. Luego del golpe empieza su periodo más largo, más extenso, que empieza 5 de abril y concluye, creo yo, en el momento en que se difunden los videos, ¿no? Donde se ve pues, la forma tan artera, la corrupción tan amplia que había en el gobierno de Fujimori, tanto así que Montesinos pues entregaba montañitas de dólares a los dueños de prensa, de los canales, de la radio, ¿verdad? Entonces hasta ahí hay un segundo momento, que es el momento para mí dictatorial de Fujimori, ¿no? Pero él luego ve que esta situación de los videos iba a deshacer, a desarmar, ¿no? Totalmente el tinglado dictatorial que había armado en los años anteriores, y entonces planea un viaje a Brunei, me parece, y luego renuncia. Entonces hay 3 momentos, ese es el tercer momento. Entonces, si me pides un juzgamiento, yo te juzgaría del momento dictatorial, obviamente, ¿no? Él ha gobernado un gran tiempo, sin parlamentos, sin congresos, sin oposición, sin fiscalización, ¿no? Y cuando ya decidió elegir lo que él llamaba un congreso constituyente democrático, lo que se llamaba entonces, ¿no? Tenía pues una aprobación mayoritaria por parte de la población. Ya, yo escribí en pro y contra en esos años y era, creo que, la única voz en oposición para entonces. Entonces, son momentos difíciles. Es verdad, ¿no?, que de algún modo ha estabilizado la economía. Claro. Pero no hay que olvidar también que el problema inflacionario no era un problema solamente del Perú, era un problema de América Latina. La inflación no era una situación propia del Perú o única del Perú. La inflación había habido en Brasil, en Argentina, en Chile, incluso en Brasil derribó presidentes como el presidente Collor de Mello, no pudo derrotar la inflación y cayó. Igual en Argentina, Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina, también tuvo que caer porque no pudo dominar la inflación. Ecuador pasaba por lo mismo, Paraguay por lo mismo, Uruguay, todos los países tenían inflación. El único país que no tenía inflación era Chile, ¿no? Entonces, pero en fin, lo que importa aquí es que de algún modo ha estabilizado la economía ahí, haciendo lo que dijo que iba a hacer, que es el shock, ¿no? Entonces, el shock significó pues el despido de miles de personas, ¿no? La congelación total de los salarios y la creación de fondos como el FUNCOS, que se pretendía iban a ser una suerte de colchón para aquellos que estaban, digamos, aquellos que habían pasado nuevamente a una situación de pobreza, extrema pobreza. Entonces, hay que entender que en su gobierno también ha habido grandes ingresos. La privatización de las empresas públicas ha generado alrededor de unos 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares.
Entonces, de esos 9.000 millones de dólares, un importante responsable, lo digo ahora y lo he dicho antes también, podría haber hecho que se empieza a generar todo un proceso de industrialización, de soberanía de nuestro país. Sin embargo, lo que quedó al final de su gobierno, cuando renunció a la presidencia, es un gobierno con un 55% de peruanos en pobreza. O sea, pese a los 9.000 millones de dólares, pese a que efectivamente el terrorismo había amainado su actitud insana y sangrienta contra el Perú, pese a que la estabilidad de la economía era un hecho, sin embargo, la parte social era un desastre, ¿no? 55% de peruanos en la extrema pobreza. Así es como terminó el gobierno de Fujimori. Entonces, a esos tres momentos hay que juzgar, pero yo juzgo más la parte dictatorial, porque efectivamente allí ha habido un gobierno que ha tenido sus aciertos y también grandísimos desaciertos. El más grande desacierto para mí ha sido el de haber corregido los problemas de equidad en nuestro país. Fundamentalmente, aquello que tiene que ver con el traslado de la población pobre hacia la clase media. Eso no lo ha logrado, al contrario, no ha dejado un país muy pobre, ¿no? Con 55% de peruanos en la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, hay otras cosas que hay que juzgar en esto, por ejemplo, el tema de Ecuador, ¿no? Claro. El tema de Ecuador. Menos mal que este tratado se ha vuelto absolutamente inejecutable. No hay forma de ejecutar, por ejemplo, los puertos de Saramirife y Pilpayal. No hay forma de ejecutar eso. Eso se ha vuelto inejecutable. Entonces, hay cosas que a grandes rasgos puedo señalar aquí el gobierno de Fujimori, y creo que ahora que no está fallecido de una penosa enfermedad, yo creo que hay que pedir por que tenga paz en su tumba. Yo no soy un hombre de revanchismo, no soy un hombre de odio, de rencores, de ningún tipo. Puedo combatir, puede ser un adversario a veces considerado muy vehemente contra un gobierno, contra un gobernante, pero en un circunstancia como esta, creo que hay que guardar respeto y serenidad por los muertos. Claro. Entre vehemencia y extremo, hay un tema diferente, ingeniero Moisés. El tema de adversario que justamente usted te está hablando. Perdón, Pepe, no te escuché. No es un adversario, usted no dice que es un vehemente adversario, pero no extremo. No, yo no soy extremista. Yo tengo que reconocer las cosas buenas cuando hay que reconocerlas, por supuesto, pero también hay que señalar con vehemencia, porque a veces no le gustan las personas, ¿no? O es la única forma de que se entienda cuando las cosas están mal. Es decir, cuando uno considera que no están yendo las cosas. Entonces, claro, en el gobierno de Fujimori les ocurrió. Yo, mi estimado Pepe, yo no tenía posibilidad de acceder a ningún trabajo en Iquitos, porque era por todos lados me cerraron las puertas. He tenido que ir a trabajar en una zona de emergencia en esos años, ¿no? Porque en Iquitos se me habían cerrado todas las puertas. Y entonces he tenido que trabajar en una zona de emergencia en Ucayali, en Guantamana, durante 6 años para poder sostener a mi familia. Incluso allí en Guantamana, ¿no? El alcalde del que yo era funcionario en una municipalidad, ¿no? Me dijo una vez que a él no le iban a dar ni un centavo de presupuesto del gobierno regional de Loreto, en esos tiempos Consejo Transitorio de Administración Regional de Loreto, si es que yo seguía como funcionario ahí. Entonces, son cosas que uno ya no recuerda como anécdota, ¿no? Una especie de persecución, don Moisés Pastor. Una especie de persecución para los que decían lo contrario a la gestión de Alberto Fujimori en ese entonces. Era una conducta así. Yo lo tengo escrito en mis memorias. Esto de la anécdota que a mi alcalde entonces, el alcalde provincial de Ucayali, le había dicho: mientras esté ese señor ahí, yo no le voy a dar ni un centavo, ni un centavo para que esté usted de región. Don Moisés Maduro, y es más, ¿no? Si me permite relatar otra anécdota.
Yo en esos tiempos también dictaba cosas en el Instituto Pedagógico de Contamana. Ya. Y bueno, y también de ahí me retiraron, ¿ah? Me retiraron. Entonces, hay tantas cosas que he pasado, pero Claro. esas cosas pues, están en el pasado, están en mi memoria. Pero de ninguna manera uno puede hacer escarnio, cebarse o mofarse de la muerte de una persona. Al contrario, somos gente que, los apristas, como yo, somos personas que sabemos guardar los respetos que se requieren en unos momentos tan complicados para una familia y para miles de sus simpatizantes. La verdad es innegable Claro. que Pero, el don Moisés Fujimorismo Panduro, tenga pues, pero una... permíteme decirle Sí, o preguntarle, a ver, darnos a conocer una diferencia entre el primer gobierno de Alan García y el gobierno de Alberto Fujimori. Pepe, no te escucho bien. ¿Cuál es la diferencia entre el primer gobierno de el expresidente también extinto Alan García Pérez y la de Alberto Fujimori? Sí, bueno, cuando falleció Fujimori, cuando falleció perdón, Alan García, yo me quedé francamente decepcionado, incluso de mucha gente que yo creía gente serena, gente pensante, gente inteligente, gente racional. Y la vez que murió Alan García me encontré que muchos se habían sacado las caretas, no me habían decepcionado absolutamente como persona, Ya. porque era un comportamiento, ¿qué digo yo? Bestial, de bestias, ¿no? Porque regodearse, cebarse, burlarse, mofarse de un hombre que está fallecido es lo más pérfido que puede tener un ser humano, es lo más rapaz que puede tener un ser Ya, humano. y Y, le preguntaba en el tema de gestión de gobierno, en la primera gestión, claro. gestión de Alan García con la gestión de Alberto Fujimori, ¿qué diferencia hay, don Bueno, Moisés Panduro? no te olvides que en ¿Cómo el caso de le da lectura a Fujimori eso? ha habido 10 años continuos casi, ¿no? En 3 momentos, ¿no? Ya, En el caso de Alan ha habido 2 gobiernos diferentes, que es otra cosa, y claro, democráticos, ¿no? Nunca un golpe, nunca digamos, una persecución a nadie, nunca, digamos, un cierre de parlamento, nunca la bajación de libertades, nunca el cierre de una prensa, la compra de la prensa. Es una diferencia ya. abismal entre el gobierno Pero de teníamos Alan y el gobierno inflación casi de Fujimori. semanalmente, Sí, inflación a montón. Teníamos, ya el país estaba recontrainflado, inclusive hasta llegar a reventarse, ingeniero Moisés. no lo escucho bien porque se escucha entrecortado a veces Pepe. En la gestión del expresidente Alan, según nos refieren mucha gente, había inflación a cada instante, ya hasta el extremo de reventarse de tanta inflación el país. Estamos hablando pues del primer gobierno de Alan, ¿no? Así es. Efectivamente, pero como te decía, la inflación no era un problema solamente del Perú entre 1985 y 1990. La inflación debería empezar en realidad en el gobierno del presidente Belaúnde. El presidente Belaúnde fue el que devaluó el sol en su segundo gobierno, ¿no? Él devaluó el sol. Un sol, y él cambió la moneda, un sol valía 250, un INPI, perdón, valía 250 sol. Con él empezó la inflación, ¿no? Es más, las industrias estaban paralizadas, ¿no? Había un problema inflacionario, el terrorismo asesino del senderismo, ¿no? Intentaba de torres, hacía que la energía no llegue al país, asesinaba a peruanos y todo eso demandaba recursos, ¿verdad? Pero frente a eso, no te olvides que justo en ese periodo más complicado, con terrorismo, con inflación, con problemas con los organismos internacionales, como el FMI, por ejemplo, que nos cerraban el caño directo por todas partes, donde declaraban, digamos, no elegible, etcétera. No. Con todo eso, los más grandes proyectos que se han realizado en ese primer gobierno. Ya. Fue el año en que se realizó, por ejemplo, la central nuclear de Guarangán, no, fue el año que se hizo el Instituto de Enfermedades Neoplásticas, fue el año en que nuestra Fuerza Aérea incluso fabricaba aviones. Entonces, fue el año en que se hizo las grandes hidroeléctricas en el Perú, las grandes irrigaciones, el tren a Lima.
¿no? Hay mucho que rescatar entonces en el gobierno de Alan, a diferencia de Alberto Fujimori, ingeniero. No nos queda mucho tiempo, pero lo cierto es de que queríamos saber su opinión y su lectura y la reflexión a este momento para la familia Fujimori Iguchi, momentos muy dolorosos, porque eso es lo que uno pasa cuando fallece algún familiar y eso obviamente se respeta. Muchas gracias, ingeniero. Así es, Pepe. Yo lo que hice en mi Facebook, quiero reiterar a través de tu medio, mis condolencias, no solamente a la familia Fujimori, sino también a los miles de seguidores que tienen. La realidad insoslayable, ¿no? El Fujimorismo ha llegado a las tres últimas elecciones a ser finalista. Así es. Eso es algo irresponsable. Entonces, hay que reconocer las cosas que se pueden hacer. La lucha política, como dije, no tiene por qué bestializarnos, no tiene por qué convertirnos en bestias. Mis condolencias a los seguidores fujimoristas y que don Alberto Fujimori tenga paz en su tumba. Muy bien. Ingeniero Moisés Paturo, siempre es agradable conversar con usted por estos temas coyunturales en nuestro país. Muchas gracias. Con todo gusto. Que tenga un buen día. Buenos días. Un abrazo. Muy bien, igualmente. Son las 8:50.